Muy buenas tardes. En la tarde de hoy le vamos a presentar el trabajo más bien organizativo y los resultados macro que ha tenido el programa de trasplante del Hospital General de la Plaza de la Salud. El Hospital General de la Plaza de la Salud inició su organización para trasplante de órganos sólidos en el año 2006. Ya el hospital hacía trasplante de tejido, hacía trasplante de médula ósea y trasplante de córnea. En el 2006 comienza la organización con la preparación del personal humano, donde se enviaron al Clínico de Barcelona cirujanos, enviaron al Clínico de Barcelona anestesiólogos, y a Puerto Rico y a Panamá a entrenarse en el laboratorio de histocompatibilidad. Estos son los miembros entre los autores y los coautores de lo que le voy a presentar. Son los miembros. Aquí solamente faltarían las licenciadas en enfermería que nos dan soporte ya cuando el paciente está ingresado. Atendiendo pacientes, o sea, preparando pacientes para ser incluido en una lista de espera, se comenzó en el 2007. El 25 de junio de 2007 fue verdaderamente el día que se comenzó la consulta de los pacientes. Hasta la fecha han sido incluidos en la lista de espera 244 pacientes. Aquí ahí dice 201, perdón. 201, porque esos son los pacientes que se han trasplantado y que están en la lista de espera. Hay 43 pacientes que entraron a la lista de espera y por diferentes razones salieron de ella, algunos porque murieron, otros por razones económicas, otros por condiciones médicas que impedían estar en la lista de espera para ser trasplantados. Los 201 pacientes, los tipos de sangre no se apartan de lo que es la representación de la población, donde el grupo O es el más frecuente, el A, después viene el B, y a B solamente han entrado 6 pacientes. En total, hasta que hicimos el corte el 15 de este mes, habíamos hecho 138 trasplantes, 35 de donantes vivos y 103 de donantes fallecidos. Estos son los trasplantes de donantes fallecidos que hemos hecho por año. No estamos presentando los donantes vivos porque el tema de mi exposición era de donantes fallecidos. Pero por año, en el 2007, ahora en octubre, se va a cumplir 7 años de que hicimos el primer trasplante de donantes fallecidos en el país. En el 2008 se hicieron 7, en el 2009 15, en el 10 bajamos a 11, en el 11 tuvimos 20 pacientes donantes fallecidos, en el 12 13, en el 13 15 y en este año llevamos 21 pacientes a la fecha de hoy. Esto es idéntico a lo que pasa en nuestra sala de hemodiálisis. En nuestra sala de hemodiálisis siempre hay más hombres que mujeres en diálisis. Por lo tanto, es prácticamente lo mismo. 72% de los hombres han recibido un trasplante y solamente, no 72%, 72 masculino y 31 femenino. Y por año, esa es el primer trasplante de donante fallecido que se hizo en la Plaza de la Salud, que
dicho sea de paso, fue el primero que se hizo en República Dominicana, fue una mujer. Por rango de edad, el Hospital General de la Plaza de la Salud, aunque tiene un departamento de pediatría, no tiene servicio de nefrología pediátrica. Es decir, que todos han sido adultos y la mayoría de los pacientes han sido entre 50 y 59 años para 28. Tenemos 7 entre 70 y 79 años. Cosas que no sucedía o casi no sucedía cuando solamente hacíamos trasplante de donante vivo, donde los familiares ya tenían un poquito de reticencia en donarle a una persona ya de más de 70 años un riñón. Con el programa de trasplante de donantes fallecidos hemos logrado 18 pacientes por encima de 60 años de edad. Los donantes que hemos tenido, 13 han sido A, 10 B, AB. Bueno, AB hubo uno, pero no se utilizó porque en esa época no teníamos receptores. No teníamos receptores AB. Fue en el año 2008. O29. Y los receptores que han sido 103, 29A, 19B, AB4 y O51. Estos son los HLA que más frecuentes que han aparecido en los donantes. El A2, 23 veces, el 19, 21 veces, el B17, 10, el DR11, el DR7, 11 veces, y los DR52 y 53, 36 y 24. El B35, 15 veces. Hay otros que no lo presentamos aquí, que se han presentado 2, 3, 4 veces. Estos son los que más frecuentes hemos encontrado en los donantes. Este es el trabajo macro y los resultados macro de lo que hemos hecho en los últimos 7 años. Hemos trasplantado 103 pacientes de donantes fallecidos. De los 103 pacientes, 3 fallecieron en el hospital sin ser dados de alta y 100 fueron dados de altas, o sea que no fallecieron. De los 3 que fallecieron en el hospital, 2 fueron por razones cardiopulmonares y 1 por una complicación quirúrgica. Es bueno aclarar aquí que las razones cardiopulmonares fueron pacientes posiblemente muy mal escogidos, con cardiopatía dilatada, pacientes con mucho tiempo en hemodiálisis, muy deteriorado. Había uno que tenía incluso, había perdido mucho peso y estaba muy deteriorado. Y el quirúrgico, debo defender a los cirujanos, fue producto de un procedimiento quirúrgico, pero no de la cirugía. Hizo un sangrado al ponerle un catéter central. O sea que no fue nada con relación al implante, pero sí fue alrededor de los procedimientos propios que se hacen en cirugía. De los 100 dados de alta, 5 fueron de alta sin función, los riñones nunca funcionaron. Entre ellos hay uno en la época en que iniciamos, en que no teníamos sonógrafos para hacerle sonografía al donante, y uno de esos fue un riñón no útil que estaba lleno de litiasis. O sea, a medida que nos hemos encontrado con los problemas, hemos ido superando algunos de estas situaciones. 95 fueron de alta con riñón funcionante. De los 5 de alta sin función, hay 3 que fallecieron en hemodiálisis
y 2 permanecen en hemodiálisis. De los 95 de alta con función, o sea, con riñón funcionante, 10 han fallecido sin relación con el trasplante. 3 fallecieron de infarto, 5 fallecieron por infecciones, específicamente pulmonares, 1 de pancreatitis, y quizá el único directo que fue con el tratamiento de la inmunosupresión fue el que murió de aplasia medular. En ese paciente hay algo que hay que señalar, y es que él asistió a la consulta y tenía los glóbulos blancos en 3.000 y pico, y se le dijo que se repitiera el hemograma en 48 horas. El lugar donde se señala el hemograma queda muy cerca de hematozoario. Arriba dice hemograma y abajo dice hematozoario. Él fue al laboratorio y en vez de hacerle un hemograma, le hicieron una gota gruesa. Me llama por teléfono y me dice: tengo el hematozoario negativo. Yo le dije: yo te mandé a hacer un hemograma. Dice: yo se lo dije a la laboratorista que era un hemograma, pero ella decía que ahí decía hematozoario. Bueno, repítetelo y llámame por teléfono desde que tenga el resultado. Era un viernes, él tenía consulta programada para el martes y no se hizo el hemograma. El lunes en la noche ingresó con plaquetas prácticamente en el piso, con un sangrado, y falleció. De los 6 que perdieron el injerto, 1 lo perdió porque hizo una tuberculosis pulmonar y hubo que retirarle los medicamentos, los inmunosupresores, y 5 hicieron rechazo. De esos 5, 4 han muerto en hemodiálisis. De los que hicieron rechazo, hay por lo menos 2 que hicieron transgresiones en cuanto a llevar el tratamiento. Hubo uno que se llama Miguel, me recuerdo del nombre, que fue dado de alta y se citó para que se fue dado de alta un lunes, se citó para verlo por primera vez el viernes, no fue a la consulta. A los 10 días nos damos cuenta que el paciente no aparece, lo llaman las técnicas de hemodiálisis, lo llama la secretaria, lo llamamos nosotros, y el paciente estaba precisamente aquí en Bávaro. Se había venido para Bávaro, regresó a los 21 días, nosotros le dimos medicamentos por 7 días, pues dejó los medicamentos y perdió el riñón en un mes y pico. No pudimos recuperarlo porque había abandonado el tratamiento. En total tenemos 20 fallecidos, 3 intrahospitalarios que fueron de alta, no pudieron ser dados de alta, 2 que murieron por las condiciones cardiopulmonares, 1 quirúrgico, 10 que fallecieron que no tuvieron relación por lo menos directa con el trasplante porque murieron prácticamente con función, y 6 que han perdido el injerto. Eso es el trabajo sin los 43 pacientes que le mencioné que entraron a la lista de espera y que salieron por las causas que le dije. Ese es el trabajo que se ha hecho vamos a decir, en consulta. Hay 106 pacientes actualmente en preparación para entrar en la lista de espera, 98 pacientes en la lista de espera y 103 que fueron trasplantados. Eso hace unos 300 y pico de pacientes que con los 43 es lo que están pendientes de entrar a la lista de espera y lo que han entrado. Pero hay 202 pacientes que han comenzado a estudiarse con idea de recibir un trasplante de donante fallecido y han desertado. O sea, han dejado de ir a la consulta. Por eso, aquí está la lista de espera, 201, 202 desertaron y en preparación 106. No se ve la división del pastel. Debido a eso, el departamento junto con
con el área de trasplante renal y el Departamento de Trabajo Social del Hospital General de la Plaza de la Salud, hicimos un trabajo tratando de ver por qué esos 202 pacientes habían iniciado su preparación y no habían continuado. Ese estudio se hizo en agosto. El objetivo era saber identificar los motivos de deserción de pacientes renales del programa de trasplante del Hospital General de la Plaza de la Salud, y el objetivo específico era determinar si había alguna relación en sexo, edad, sexo, lugar de procedencia, fallecimiento, factor económico, etcétera, de los pacientes que dejaron de asistir a la consulta. Los pacientes que dejaron de asistir a la consulta, nos encontramos que no asegurados dejaron de asistir 39%, es decir, que no tenían ninguna cobertura de seguro, ninguna cobertura de salud. Y asombrosamente, nosotros pensábamos antes de hacer el estudio que el factor económico iba a ser más importante, y vimos que casi el 61% de los pacientes tenían un seguro que le cubría el trasplante y que le cubría la inmensa mayoría de los estudios que se deben hacer para entrar a la lista de espera. Por supuesto, el plan básico de salud, el catálogo, no le cubre ni el HLA ni el PRA, ni le cubre la prueba cruzada que se hace cuando se hace la procura y ellos se deben hacer el cross-match. Eso no se lo cubre. Aquí no se grabó algo. Sí, yo lo tengo. Bueno, quedó cercenada la conferencia porque no se ve más nada. Dentro de los motivos que identificamos en cuanto a sexo, es lo mismo, la misma cantidad de pacientes que son trasplantados masculinos o que hay en hemodiálisis, ese mismo 60 y pico % son los que desertaron, y un 30 y pico fueron mujeres. Perdón, ya. No se grabó, parece. Bueno. No se grabó. Parece que cuando la saqué de la computadora y la pasé a la memoria, no la pude grabar. Así que pido excusa. Le quería decir que el factor económico, por fallecimiento, hay un porcentaje como de un 11%. Los factores económicos son como un 14%. De los 202 pacientes, no fueron localizados, casi el 40% de los pacientes no lo pudimos localizar. El trabajo se hacía llamando desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a sábado, durante 15 días, con el listado de los pacientes que habían desertado, lo llamábamos por teléfono. Se le decía para qué se estaban llamando, y si no estaban los pacientes, hablábamos con un familiar. Alrededor del 5.6%, entre el 5 y el 6% de los pacientes dejaron de asistir porque se mudaron a otro programa de trasplante. Secanó, Padre Villini y Fundación Vaquero, que ellos identificaban como Corazones Unidos. Alrededor del 11-13% de los pacientes, entre el 11 y el 13%, le decía que eran factores económicos. Algunos, después que lo llamamos, nos expresaban que se iban a reintegrar a la preparación, y un porcentaje también que no dejó de ser importante era porque se le había descubierto una condición de salud que impedía que siguieran preparándose para trasplante.
Uno de los problemas que tiene la preparación en República Dominicana, y es bueno que aunque somos unos pocos que hacemos trasplante, hay muchos aquí que hacen hemodiálisis, es que los pacientes cuando nos llegan con el deseo de trasplantarse, llegan incluso sin la vacuna de la hepatitis B. Llegan prácticamente sin nada, no están vacunados. Uno le pregunta cuándo se hicieron la última radiografía de tórax y puede ser que hace un año. Un ecocardiograma quizá se lo hicieron antes de entrar, a hemodiálisis. Es decir, que en las unidades de diálisis no le hacen a los pacientes el seguimiento indicado. No, a veces tienen más de 6 meses y hasta un año sin marcadores virales, y en la preparación nosotros tenemos que hacerlo todo prácticamente, porque no tienen evaluaciones no tienen evaluaciones por el cardiólogo, no tienen vacunas de neumococo puesta, no tienen vacunas de influenza puesta, la de hepatitis que debe ser antes de entrar tampoco la tienen. Entonces eso es uno de los problemas que hace quizá más largo y más tedioso y más caro el preparar a un paciente para ser incluido en la lista de espera. Bueno, muchas gracias y excúseme de nuevo porque no pude grabar totalmente la conferencia.